Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les habla el siervo de Jesucristo, Denis Cuevas, y esta vez estrenando un nuevo nombre. Nos llamamos ahora Revelation Force of Christ. Básicamente sigue siendo lo mismo, simplemente seguimos predicando la palabra del Señor, como siempre lo hemos hecho, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, pero haciendo siempre hincapié sobre los eventos del fin de los tiempos, la escatología. Por eso el nombre es Revelation, de revelación del libro de Apocalipsis, en inglés, que se llama Revelation o el libro de las revelaciones. Y en este caso, seguimos con haciendo y explicando los eventos del fin de los tiempos. Por lo tanto, en esta noche yo me gustaría explicar sobre la primera y segunda venida de Cristo, que hay dos eventos interpolados en esas dos venidas. Todos sabemos que la primera venida de Cristo es cuando Cristo vino aquí a la tierra, dejó su trono de gloria, nació como un bebé, creció, hizo milagros, hizo maravillas aquí, predicó y finalmente murió por nuestros pecados. Fue a la cruz a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y finalmente ascendió a los cielos. Esa fue su primera venida. Él, antes de irse, él prometió regresar. Hay una segunda venida. La segunda venida él viene a juzgar a la tierra y él viene a reinar. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabe? Para que sea una venida física, él tiene que tocar tierra. Estamos hablando de esa manera. Así como él vino a la tierra la primera vez en su primera venida, en la segunda venida, él tiene que tocar la tierra. En el libro de Zacarías, capítulo 14, Antiguo Testamento, nos dice que sus pies se afirmarán en el monte de los olivos, en el cual se partirá en dos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, vemos que él viene en un caballo blanco y él viene a pelear y a juzgar a aquellos enemigos que se rebelaron contra él. Y nosotros, su iglesia, venimos junto a él en ese momento. No viene por nosotros, él viene con nosotros, la iglesia. Y viene también a salvar a su pueblo Israel y a aquellos que se quedaron, que no eran cristianos, pero que decidieron entregarse a él en medio de ese momento de caos que vivirá el planeta Tierra en un futuro llamado la tribulación. Entonces la segunda venida es para eso. Y luego viene él, y viene finalmente él, en esa segunda venida viene a reinar. Pero hay dos eventos interpolados en esa primera y segunda venida. ¿Por qué yo digo esto? Dos eventos o dos venidas. ¿Por qué? Porque son venidas en los aires. Él no toca suelo. Él no toca suelo. ¿Y qué pasa? Que hay una confusión un poco respecto a esta situación, porque hay una escuela del pensamiento llamada preterismo que dice que los eventos de la destrucción de Jerusalén, que ya aconteció en el año 70 después de Cristo, eso indicó que ya, básicamente, Cristo ya regresó. Entonces, hay unas evidencias de unos historiadores del primer siglo. Uno de ellos es muy famoso, el historiador judío Josefo, donde él hace una cita interesante en uno de sus libros y dice así: y no fueron los acontecimientos que la siguieron de una naturaleza tan considerable como para merecer tales señales, porque antes de ponerse el sol se vieron carros y tropas de soldados con sus armas corriendo entre las nubes, mire eso, y rodeando las ciudades. Todo evento histórico tiene que ser comparable
a lo que dice la Biblia. Si algo sucedió históricamente, en base a lo que es Jerusalén, Israel, todo eso, la Biblia me tiene que haber dicho sobre eso. Y si él dice si este historiador recoge en su libro que esto sucedió de verdad, entonces la Biblia me tiene que decir, me tiene que dar pistas sobre eso. ¿Cómo colocamos ciertos pasajes que pueden cuadrar con ese evento? Que hoy día muchos piensan que podría ser la segunda venida, pero la segunda venida es para todo el mundo, no solamente es para Israel, como pasó en este evento. Por lo tanto, es muy interesante lo que estamos haciendo. Entonces, otros dos historiadores, entre los cuales también se encuentra Tácito, también hacen esa evidencia de que recorren, que se vieron carros en el cielo, caballería de fuego y tantas cosas de esas. Y uno dice, pero si esto realmente ocurrió, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, cuando vamos a la Biblia, sabemos que hay ciertos pasajes bíblicos que son paralelos a otros. O sea, lo que se cumplió en un momento dado, ese evento, se va a cumplir en el futuro. Y hay diferentes pasajes paralelos. Uno de los que podemos mencionar rápidamente es la caída. En el Apocalipsis 12 vemos cuando los ángeles de Dios, liderados por el arcángel Miguel, están peleando con Satanás y sus demonios, y sus ángeles caídos, vamos a decirlo así, y ve que la tercera parte cae a la tierra. Y uno dice, pero eso ya pasó. Porque cuando hubo una rebelión, la rebelión de que Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, en el tercer cielo, una tercera parte de los ángeles que se rebelaron cayeron con él, con Satanás. Entonces, este evento también va a suceder en la tribulación, donde están peleando los aires y van a caer a la tierra. Se entiende que podría ser que sea a mitad de la tribulación o posiblemente a principio, antes de que la iglesia sea levantada. Pero eso es otro mensaje, ¿verdad? No vamos a entrar en eso ahora. Pero es para que sepan una idea que hay que pueden haber ciertos pasajes bíblicos que pueden hacer paralelos unos con otros. Pero en fin, hay unos pasajes que me llaman la atención respecto a este evento que estamos hablando, de uno de los eventos interpolados, que se entiende que podría haber sido la segunda venida de Jesús, pero lo cual vamos a entender qué fue lo que significó esto. En Mateo 10:23 podemos encontrar algo que dice, un pasaje que dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Uno dice, pero espérate, ¿cómo es eso? Hay otro pasaje, también dice que lo podemos encontrar en Mateo 26:64. Dice así. Es cuando el sumo sacerdote Caifás estaba interrogando a Jesús y le está preguntando que si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero da a entender como si ese hombre, entonces Jesús da a entender que ese hombre, Caifás, iba a estar vivo para ese tiempo. Iba a ver entonces a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Pero ¿cómo es posible? Entonces vemos otros pasajes también, que entre los cuales podemos encontrar que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y está hablando en Mateo 24 y en Lucas 21 sobre las señales que van a caer y todo eso. Pero parece que en uno de esos hace hincapié de que la generación que va a estar viva en ese momento es la del primer siglo, que se los dijo, parece claramente, que van a ver algo en el cielo. Eso es lo que está entendiendo. Adicional a que ese pasaje es paralelo a nosotros también, porque eso nos va a ocurrir a nosotros, de que no pasará esta generación, la generación de que vea Israel volviendo a su tierra y todas las señales que están pasando hasta que todo esto acontezca. Y Cristo entonces regrese, en este caso. Pero ya finalmente al mundo. Pero vamos a hablar ya mismo sobre lo que es otro evento interpolado previo a la segunda venida.
Pero entonces, para seguir con esto y finalizar sobre este tema, sobre qué fue lo que ocurrió aquí, entonces se entiende que fue la destrucción de Jerusalén. Y si se vieron esos, ¿verdad? Esa destrucción de Jerusalén vino porque los judíos rechazaron a Cristo. Y como lo rechazaron cuando Él vino, entonces parece ser que esa caballería que se vio en el cielo y que terrenalmente abajo eran los romanos que estaban invadiendo a Jerusalén y destruyendo a Jerusalén, fue como un juicio de Dios. Un juicio de Dios que se manifestó en el cielo, pero realmente haciendo hincapié en lo que estaba abajo, que eran los soldados romanos, destruyendo a la ciudad de Jerusalén. Mataron muchos judíos, pero mire eso, muy interesante, que ningún cristiano, datos históricos, ningún cristiano fue muerto durante ese periodo. Hay datos históricos donde dice que ningún cristiano fue muerto porque ya Jesús les había dicho que ellos tienen que huir de Jerusalén. Huir para no ser arrasados ni muertos. O sea, mira cómo el plan de Dios tiene todo un orden. O sea, que si eso pasó, si ese evento fue real y no hay evidencia de que lo contradigan en cuanto a eso a los historiadores, de que los historiadores digan, no, eso es falso lo que está diciendo Josefo ahí. Bueno, si ocurrió, que solamente Dios lo sabe, nosotros no estamos allí, pero aparentemente ocurrió según hasta para los paganos, personas que ni creen en Cristo, porque él tampoco era cristiano, él era un judío eh, que no era cristiano, y el otro también Tácito tampoco era cristiano. Entonces, si ellos que no tienen nada que perder, pues lo dijeron, entonces parece que eso ocurrió, pero entonces eso tiene una explicación bíblica, que eso es lo que acabamos de explicar, y parece entender que eso fue la venida de él en juicio, pero no es equivalente a la segunda venida. Eso es algo muy diferente. La segunda venida va a ser no solamente para Jerusalén, sino va a ser global. O sea, él llega a Jerusalén, pero llega solamente pero todo ojo le verá el mundo entero. Va a ser partícipe de eso. No un pequeño sector contenido en Israel, en Jerusalén, no. En todo el mundo sabrá que Jesucristo llegará en ese momento. Por eso, uno de los pasajes en Mateo 24, vamos a buscarlo rapidito por aquí, a ver si lo puedo encontrar rapidito. Dice que, Mateo 24, 29, vamos a ver si lo puedo encontrar, o es que estoy verificando algo que no. Pues sí, dice así. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus, no dice todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No dice las tribus de Israel, no, todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ese último pasaje, la gente piensa que se trata del arrebatamiento también. Pero ese capítulo, ese versículo, está hablando también de sus escogidos, en ese caso, porque después va a venir un juicio sobre las cabras y las ovejas, que tampoco es el tema de esto, no quiero llevar más allá sobre esto, pero eso va a ser aquí en la tierra, no estamos hablando de eso. O sea, eso es la segunda venida y ocurre ese juicio, porque van a determinar quién entra al milenio y quién no entra. Entonces, ya llevamos entonces la primera venida, hablamos lo que fue la segunda venida, hablamos de un evento interpolado que es la venida en juicio en los aires, no toca la tierra, por eso no se le puede llamar segunda o tercera venida, no, estamos hablando de un evento interpolado, de una destrucción que hubo en juicio para destruir por el rechazo de Jesús como Mesías, pero fue en Jerusalén. Y entonces el último evento interpolado que quiero enfatizar en esta hora es el arrebatamiento de la iglesia, que eso es previo a la segunda venida.
Entonces hay tres pasajes que concuerdan, que son los pasajes más importantes, hay muchos más, pero hay esos tres que son los tres principales que podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, que dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor Jesús. Entonces el otro pasaje dice en Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho a ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré ustedes conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice, y aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, con esos tres pasajes, y hay más, que nos dice que Jesús nos va a sacar antes de la tribulación, a salvarnos antes de la ira venidera, antes de la ira que viene a este mundo, para juzgar a aquellos que se rebelaron contra Dios y que no quisieron entregarse a Cristo ni arrepentirse de sus pecados. Por eso nosotros, los cristianos, a pesar que muchos cristianos han pasado tantas vicisitudes y muchos siguen siendo perseguidos a nivel mundial y siguen siendo muertos, y la iglesia del primer siglo, muchos murieron, comidos por leones, por las fieras, matados a espada, crucificados, y tantas cosas que apedreados, tantas cosas que les hicieron. Muchos piensan que nosotros también tenemos que pasar por eso, que todos los cristianos en este mundo tienen que pasar exactamente por eso, y por eso es que nadie puede ser arrebatado. Pero cada quien puede pensar lo que sea, pero hay una promesa en la Biblia donde dice que Dios va a sacar a su pueblo. Y como sacó a Enoc en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el juicio del gran diluvio, porque él era contemporáneo de Noé. Entonces Noé fue preservado, como el pueblo de Israel será preservado. Entonces, para finalizar, en resumidas cuentas, 4 eventos, 2 venidas físicas, primera y segunda venida, y 2 eventos o venidas interpoladas, pero los aires. Jesús nunca toca tierra. La destrucción de Jerusalén, que se llama la venida o la visitación en juicio desde los aires. Carrocerías de fuego, pero Jesús nunca tocó el aire, nunca tocó tierra. Y finalmente el arrebatamiento, antes de la segunda venida, donde Dios saca a los suyos para escapar de la terrible ira venidera que viene. Y finalmente la segunda venida, que venimos con Jesucristo en caballos. Así que eso es lo que quiero compartir con ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Será hasta una próxima ocasión, Dios mediante. Cristo viene pronto. Maranata, vive en santidad para que te vayas con Él. Gloria a Dios.